Tome su lugar. Yo le voy a suplicar unos minutos de su atención. No se me vaya a distraer. El Señor tiene una palabra muy especial para nosotros. Amén. Vamos a meditar en estos versículos de la epístola universal del apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribió estas dos cartas y precisamente la segunda carta la escribió con el propósito de advertir a la iglesia acerca de los falsos maestros que procuran desviar del camino de la salvación a los creyentes. Pero también nos exhorta a perseverar en el evangelio, a fortalecer nuestras convicciones, a acrecentar nuestra fe, para que nosotros no seamos arrastrados por los deleites del mundo. El apóstol Pedro, desde el capítulo número 1 de Segunda de Pedro, afirma que la base de nuestra fe, escúchame bien por favor, la base de nuestra fe, la base de nuestras convicciones, la base de nuestra doctrina, ¿cuál es? Es la bendita palabra de Dios. Versículo 19, tenemos también la palabra profética, dice, más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La base de la fe cristiana, escúcheme, es la palabra de Dios. Si nosotros tenemos claro esto, entonces va a ser muy difícil que nosotros seamos desviados con otra enseñanza que no esté basada en la bendita palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas le dice, si viene otro hablando un evangelio diferente, si vengo yo hablando un evangelio diferente, incluso si viene un ángel del cielo hablándole un evangelio diferente del que el Señor nos ha enseñado, dice, este sea anatema. Amén. Y de esta manera, en los versículos que leímos, advierte sobre las consecuencias, escúcheme, de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Por favor, no la confunda con la apostemía, es muy diferente. La apostasía se refiere a aquellas personas que escuchan el evangelio, aquellas personas que conocen el evangelio, que hacen una profesión de fe, se identifican como cristianos, asisten a una iglesia, se bautizan y cumplen todos los requisitos, pero luego, después de un tiempo de estar perseverando, abandonan los caminos del evangelio y abrazan otra vez el pecado y la maldad. Esos son los apóstatas, aquellos que después de ser amigos de Cristo, en su postrer tiempo se convierten en enemigos de Cristo y de la cruz. Estas personas, muchas de estas personas, o mejor dicho, todas estas personas que apostatan de la fe, es muy posible que hayan venido al evangelio con expectativas distorsionadas, con malas expectativas o con expectativas que no son las correctas. Estas personas han venido a Cristo sin reconocer que son pecadores. No se han arrepentido de sus pecados, sino que han venido a Cristo por alguna conveniencia personal. Muchas personas han venido a Cristo porque quieren que Dios les haga un milagro, porque quieren que Dios los sane de alguna enfermedad, porque quieren que Dios los prospere económicamente. Pero la verdadera motivación para entregar nuestro corazón a Cristo es reconocer que somos pecadores, es reconocer que necesitamos la salvación de Cristo. De manera que aquellas personas que apostatan de la fe, estoy completamente seguro de que han venido al evangelio con las expectativas distorsionadas. En el evangelio de Mateo capítulo 13, ahí nos habla acerca de la parábola del buen sembrador. Y en esta parábola se presentan a estas personas como la semilla que cayó entre pedregales o la semilla que cayó entre espinas. En el versículo 20 al 22 dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, apóstata de la fe. Luego dice: el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Abandonan los caminos del Señor, apostatan de la fe. De manera que estos textos nos dan un panorama de aquellos que hacen una profesión de fe y tras de haber conocido las verdades del Evangelio y de haber experimentado la presencia de Dios en su vida, regresan nuevamente a su vida antigua de pecado. Regresan nuevamente a la vida anterior. Dice el versículo 20: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, hermanos, son personas que han venido a la iglesia, son personas que se hacen cristianos, son personas que abandonan vicios. Quizá alguien era muy frecuente el alcoholismo y decide venir a la iglesia y dejar por un lado el alcoholismo, o alguien que era infiel a su cónyuge decide romper con esa relación y comienza a asistir a la iglesia, empieza a cambiar sus malas costumbres y es posible que ya no frecuente aquellas malas amistades que lo influenciaban a hacer lo malo. Comienzan a congregarse, comienzan a participar de las actividades de la iglesia. Por un tiempo se conducen rectamente, pero como no han tenido una genuina conversión, lo hacen en sus propias fuerzas. Como el religioso procura portarse bien en su propia capacidad. Y eso es muy difícil, porque no han tenido una genuina conversión. ¿Y por qué nosotros nos atrevemos a decir que estas personas no han tenido una genuina conversión? ¿Por qué nos atrevemos a decir que estas personas aún no han nacido de nuevo? Y la Biblia nos da algunas razones. Y la primera razón que encuentro yo en la Biblia la encontramos en Mateo 13:24, donde se nos presenta la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña se parecen mucho al trigo y van creciendo juntas, pero el Señor le dice a sus labradores: no la corten hasta cuando empiecen a dar fruto, porque el trigo sí da fruto, pero la cizaña no da fruto, solo aparenta. También la palabra del Señor nos habla, se recuerdan, predicamos hace unas semanas atrás sobre Mateo 25 acerca de los cabritos y las ovejas. O sea, en la congregación, hermano, en las iglesias hay cristianos falsos y cristianos genuinos. Ahora, muchos de estos cristianos falsos pues no lo hacen con mala intención. Simplemente no han llegado a entender la verdad del evangelio. Para nosotros los hombres es muy difícil identificar quién es un verdadero cristiano y quién es un falso cristiano, porque nosotros juzgamos solo por lo que vemos, pero Dios sí conoce los corazones. Dios sí pesa los corazones. También la palabra del Señor nos dice en Mateo 22:14: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay una verdad, hermanos, que es bastante difícil declarar, pero no todos los que se dicen cristianos, no todos los que asisten a una iglesia son salvos. El punto es que analicemos nuestro corazón y preguntemos si nosotros somos realmente salvos. Porque ese es el segundo punto. No todos los que dicen ser cristianos son salvos. Y Mateo 7:21, el Señor Jesucristo hace este reclamo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y el jueves hablábamos un poco de esto,
Para nosotros la palabra Señor nos referimos a un adulto, ¿verdad? Ese es un señor, ya es un señor, ya es un hombre casado, ya tiene más de 20 años, es un señor. Pero en la Biblia, hermanos, Señor se refiere a alguien con autoridad. Señor se refiere a alguien que tiene potestad sobre el que le dice Señor. Quizá como nosotros diríamos, soy patrón, jefe. Entonces por eso la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que se dice cristiano entrará al reino de los cielos. Amén. No todo el que viene los domingos a la iglesia entrará en el reino de los cielos. Aquí hay una condición, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los cristianos que aún no han nacido de nuevo, los cristianos que no han tenido una genuina conversión, les es muy difícil perseverar en la fe y terminan apostatando. Les es muy difícil, hermano. Les es muy difícil perseverar en la fe. Primera de Juan capítulo 2, y esa es la tercera razón. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Amén. ¿Está claro ahí, verdad, hermano? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Ahí nos habla precisamente de que hay cristianos que son genuinos y hay cristianos que no son genuinos. Ahora miren, hermanos, yo no quiero entrar en ningún debate doctrinal ni teológico, pero aquí no se trata, hermanos, si perdieron la salvación o no. Aquí se trata de que nunca han sido salvos. Amén. Hermano, pero si iba a la iglesia, tenía privilegios, se bautizó, hablaba lenguas, echaba fuera demonios, iba a los campamentos, llegaba a las sesiones de líderes. Sí, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. No se trata de que si perdieron o no la salvación, se trata de que nunca fueron salvos. Amén. Y ¿sabe qué es lo tremendo, hermanos? Que la Biblia dice que aquellos que perseveraron por un tiempo y se apartaron de los caminos de Dios, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Yo sé que tanto usted como yo hemos experimentado que muchas personas que antes se congregaban en la iglesia, que antes adorábamos junto aquí, ahora los encontramos en la calle y no nos hablan. Algunos nos toman como enemigos, otros como desconocidos. ¿Por qué? Porque su condición espiritual es mucho peor de que cuando habían venido, de que cuando antes que hubieran venido al evangelio. Eso es lo que dice la Biblia. Muchas personas que antes perseveraban, uno se encuentra en la calle, les quiere saludar y lo dejan con el saludo en la mano a uno. No responde. ¿Y sabe qué es lo tremendo? A estas personas es mucho más difícil hacerlos volver a los caminos del Señor. Es mucho más difícil. Y algunos, a veces yo les he hablado, mire hermano, que fíjese que no, es que yo esto y tal cosa. No, yo conozco la Biblia. No, yo estudié la Biblia. Yo sé. No, yo no hago nada malo. Me recuerdo, hermano, que hace muchos años hubo un hermano aquí que perseveraba, fue líder y participaba en la iglesia y cayó.
Amanecía tirado ahí en las banquetas. Y después de un tiempo vino otra vez a la iglesia ya sobrio. Vino sobrio y platicó conmigo. Y me dijo: hermano, mire, yo no andaba haciendo nada malo, me dijo. Yo no andaba haciendo nada malo. Yo no le fui infiel a mi mujer. Me echaba mis traguitos nomás, pero no hacía nada malo. Entonces, estas personas es mucho más difícil reconocer su pecado. ¿Por qué? Porque su estado postrer va a ser peor del estado que tenían antes de haber venido al evangelio. Satanás se va a ensañar de ellos y los hará hacer cosas más perversas que antes. Eso es lo que dice el versículo 21, 2 Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor les hubiera sido no haber venido a la iglesia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahora, pareciera que es un mal consejo decirle a una persona: mire, no venga a Cristo si no viene de veras. Pero no es esto lo que dice la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que cuando nosotros venimos a Cristo debemos de tomar una decisión radical. No sé si me está escuchando, hermano. Y cuando venimos a Cristo debemos de tomar una decisión radical. Abandonar, aborrecer totalmente el pecado y entregarnos por completo a Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, ya no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y es muy revelador este pasaje, porque dice: porque ustedes han muerto al pecado. Ahora, a excepción del poder de Dios, hermanos, de manera natural ¿pueden los muertos resucitar? ¿De manera natural puede un muerto resucitar? Yo sé, hermanos, que aquellos hermanos que trabajan en el campo, si cortan un árbol, pues de repente vuelve a retoñar, ¿verdad? De repente vuelve a retoñar. Pero una persona de manera natural ¿puede volver a resucitar? No, no puede. Por eso dice: porque ustedes han muerto al pecado, ya no pueden volver al pecado. Ahora tienen una vida nueva, una nueva naturaleza. Es que no se trata, escúcheme por favor, présteme atención aquí en esta mañana. No se trata de voy a probar a ver si puedo perseverar en el evangelio. No se trata de intentar. No se trata de voy a ver si puedo perseverar. Se trata de tomar una decisión radical, de abandonar y aborrecer el pecado y entregar por completo su vida a Cristo. Cada uno de nosotros podamos decir con toda la convicción, como dice aquel canto: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y lo que está haciendo este texto es advertirnos a no jugar con el evangelio de Jesucristo, porque las consecuencias son lamentables.
Aquellas personas que han conocido la verdad del evangelio y se desvían nuevamente al pecado, serán atrapadas por Satanás, que el Señor las reprenda. Serán atrapadas por Satanás con mayor fuerza. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 46 o al 45, dice la Biblia: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, concuerda con 2 de Pedro 2:21. El estado postrero va a ser peor. Amén. No podemos jugar con el evangelio. El evangelio no es un juego. El evangelio no es algo que nosotros nos vamos a proponer cada 31 de diciembre. Este año sí me propongo ir a la iglesia. Como cuando dicen voy a ir al gimnasio. Este año sí me propongo ir al gimnasio. Y van por un mes y luego lo abandonan. Vienen a la iglesia por un par de cultos y luego lo abandonan. Eso es peligroso. Eso es peligroso. El mensaje del evangelio anuncia una verdad de vida o muerte. Vida eterna para aquellos que rindieron su vida a Cristo, pero sufrimiento eterno para aquellos que rechazaron la advertencia y no rindieron su corazón a Cristo. Ese es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio no se centra, escúchame por favor, mire para acá. El mensaje del evangelio no se centra en que oremos por usted para que usted sea bendecido, para que usted sea sanado, para que usted sea prosperado. Esos son beneficios que nosotros tenemos en el evangelio. Pero el mensaje del evangelio se centra de escapar del pecado y de la muerte. Debe hacernos reflexionar acerca de la seriedad del evangelio. Debe hacernos humillarnos delante de Dios y rogar misericordia para que nos ayude a perseverar hasta el fin. No vale la pena perder. No vale la pena perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No vale la pena que nosotros nos perdamos a condenación eterna por un buen trabajo. No vale la pena perder nuestra salvación por un buen negocio. No vale la pena perdernos al castigo eterno por andar con una pareja sentimental que nos lleve por el camino de maldad. No vale la pena perder a Cristo por tener amigos que nos influencian negativamente. No vale la pena, hermanos, perder la vida por una posición social. No vale la pena. El Señor Jesucristo dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y no lo está diciendo literalmente, es lo que nos está diciendo es la importancia de que nosotros escapemos del castigo eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor entrar tuerto al cielo que con los 2 ojos al infierno. Muchas personas dejan los caminos del evangelio porque les salió un buen trabajo, un buen negocio. Y qué bueno, qué bendición, pero hay que hacer un esfuerzo por perseverar. Hay que hacer un esfuerzo por perseverar. Hay que hacer un esfuerzo por permanecer en los caminos del evangelio.
Y no puede venir usted con el cuento, ay, Diosito sabe que cómo me cuesta a mí. No, hermanos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y tenemos que tener temor. Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿De qué le aprovecha? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oh, estoy cosechando muchos éxitos, estoy cosechando muchas ganancias, muchos triunfos, mucha fama, soy reconocido, puedo tener lo que yo quiera en esta tierra, puedo comprarme una casa grande, puedo comprarme un carro del año, puedo comprarme buena ropa, puedo tener buenas amistades. ¿De qué le sirve todo eso si pierde su alma? No sirve de nada. Los placeres de este mundo son temporales, pero el gozo que Cristo da es un gozo eterno por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice el versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Nosotros aquí no decimos puerca, ¿eh? Decimos marrano, o también coche, ¿va? Mire, hermano, en el Antiguo Testamento la purificación se llevaba a cabo por el rito de lavamiento con agua limpia, ¿verdad? Los ritos de purificación se llevaban a cabo con agua limpia. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, había un lavacro en la entrada y cada vez que entraba tenía que lavarse las manos y los pies. Hoy en día ya no tenemos ese rito, ya no tenemos una pileta allá en la entrada donde usted se lave las manos y los pies, ya no. Porque ahora la Biblia nos dice que somos limpios a través de la palabra de Dios. Juan 15:3, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo el Señor. Amén. O sea, la palabra de Dios nos purifica. Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros guardamos la palabra en nuestro corazón, nos va limpiando, nos va purificando. Sin embargo, aquellos que han sido purificados con la palabra y abandonan los caminos de Dios por los deleites del pecado, dice la Biblia que son semejantes a los perros que vuelven a su vómito. Mire qué tremendo es. En la época bíblica, los perros eran considerados animales inmundos, al igual que los marranos, ¿verdad? Y los perros en esa época vivían de manera salvaje. Los perros se alimentaban de lo que encontraban, pues. O sea, la gente no tenía su firulais ahí en el patio de su casa. Eran considerados animales inmundos, lo que andaban de manera salvaje. Y los perros pues comían lo que encontraban. Y muchas veces pues por comer de más pues vomitaban y el perro pues volvía otra vez a comerse su vómito. ¿Le parece asqueroso eso, hermanos? Es así de asqueroso volver al pecado. Yo no sé si usted me está escuchando esta mañana. Es así de asqueroso volver al pecado. Y eso el apóstol Pedro lo dice porque el proverbista en Proverbios 26:11 ya lo había declarado. Como perro que vuelve a su vómito, dice, así es el necio que repite su necedad. De ahí lo sacó. También hace referencia a un puerco, a un cerdo, a un marrano, que después de que se lo lavan, después que lo limpian, su naturaleza lo hace volver a revolcarse en el lodo. Amén. Usted puede tener un su cochito y lo lava bien, lo baña, lo perfuma, le pone un moño y lo suelta. ¿Y qué va a hacer el marranito? ¿Ah? No andar ahí delicado, ay, me voy a ensuciar. ¿Qué va a hacer el marranito?
Hermano, ¿alguno de ustedes tiene algún marranito en su casa? Nosotros tuvimos marranos cuando éramos pequeños, mi papá criaba marranos. Y la naturaleza del marrano es irse a revolcar al puerco. Usted le puede echar la mejor loción. No soy muy versado en lociones, pero creo que hay una loción que se llama Quinta Avenida, que es bien cara, ¿eh? Y usted le vacía el frasco de Quinta Avenida al marrano, le hacen su peinado con moco de gorila, le pone un moñito. ¿Y qué hace el marrano? Ahora, yo quiero que usted note algo aquí, hermano, que tanto el perro que vuelve a su vómito como el marrano que vuelve al lodo lo hacen, escúchame bien, porque esa es su naturaleza. ¿Me está escuchando? Mire para acá, por favor, no se me distraiga. Ya vamos a terminar. Hay algunos desesperados ahí que les pica estar ahí sentados. Espéreme un ratito, hombre. El marrano y el perro hacen eso porque esa es su naturaleza. Por eso usted debe procurar una genuina conversión para abandonar la naturaleza de pecado y adquirir la nueva naturaleza de santidad. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Aquella persona que no ha nacido de nuevo, aquella persona que no ha tenido una genuina conversión, su naturaleza lo hace volver al lodo del pecado. Por eso no puede perseverar. Por eso no puede perseverar. Por eso es importante procurar una conversión genuina para abandonar esa naturaleza pecaminosa y ser revestido del nuevo hombre según Cristo Jesús. El que ha nacido de nuevo ya no le apetece nuevamente volver al mundo, al pecado. Ya no, porque ya cambió su naturaleza. Ya no le llama la atención la música mundana. Ay, perdón si ofendí a alguien. Ya no le llama la atención los placeres de este mundo, las parrandas, el licor. Ya no, esa es su nueva naturaleza. Y se pueden burlar todo lo que quieran de él, pero no le afecta. Pero el que no ha nacido de nuevo, le pasan una botella de licor y huele, porque está en su naturaleza el pecado. Efesios 4:22 nos dice la Biblia: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados el espíritu de nuestra mente, ¿con qué? Con la bendita palabra de Dios. Amén. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esa es la verdadera conversión. Esa es la verdadera renovación de nuestra alma y nuestro espíritu. Vuelvo a repetir, no se trata de lo voy a intentar, voy a probar a ver qué tal me va. Mejor no pruebe nada, hombre, porque así dice la Biblia. Así se lo voy a volver a leer para que no se sienta ofendido por lo que dije. Versículo 21: porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Mejor no. ¿Para qué? Si no va a perseverar, mejor no. Quédese donde está. Pero si usted quiere la vida en Cristo, que usted quiere vida eterna, si usted quiere escapar de la condenación eterna, del castigo eterno, aquí está Cristo, dando una oportunidad a todo aquel que viene a Él. Y no solo una,
Él es Dios de oportunidades. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. En la época actual vivimos una época de avance tecnológico, una época del avance de los medios de comunicación, y por todos medios tenemos acceso a la bendita palabra de Dios. Todos medios. Hubo una época que estuvo prohibido leer la Biblia. No se podía. Además de eso, pues era muy caro tener una Biblia porque se escribía a mano. No había imprenta. Hoy no. Hoy tenemos Biblias. Desea, si usted quiere, pues en su celular descarga una aplicación de Biblia y lo lee. La semana pasada hicimos un viaje con la familia y yo me puse a escuchar la Biblia en audio. Iba en todo el camino escuchando la Biblia en audio. Tenemos esa facilidad. Pero así como hay facilidad de acceso a la palabra de Dios, también hay facilidad de acceso a las falsas enseñanzas. Y hay muchos falsos maestros tratando de persuadir a la gente con palabras bonitas, palabras agradables a los oídos para atraerlos a su falsa doctrina y así apostaten de la fe. Es triste, hermano. Es triste que hay muchos cristianos, no aquí, ¿verdad?, sino por allá lejos. Hay muchos cristianos que en sus redes sociales postean mensajes de personas que son falsos maestros. Hay por ahí una señora que dice que Dios le habló que se divorciara de su marido, imagínese, hermano, y que se casara con otro. Y de ahí que Dios le volvió a hablar y le dijo que se divorciara de ese. Imagínese, hermano. Y hay gente que lo cree. Así hay otra señora, las mismas características. Se divorció de su marido, es pastora, y luego se consiguió otro, su galán, más patojo que ella, y se divorció de él y ahorita andan luciendo novio nuevo. Y ahí la gente compartiendo sus enseñanzas, falsos maestros. ¿Y por qué? Porque hablan bonito, porque le dicen cosas bonitas. Ay, tú vas a ser un triunfador, tú eres un campeón, nadie te podrá hacer frente. Pero ellos no les predican: apártense del pecado, apártense del adulterio, apártense de la fornicación. Ellos no les van a predicar eso. Y los que les predicamos eso, ni siquiera nos siguen, hermano. Muchos de ustedes pícaros, ya me los controlé, que ni siquiera quieren ser amigos del pastor en las redes sociales. Estoy muy sentido por eso. No, hermano, es mentira. Es mentira. ¿Por qué? Porque a veces ustedes publican cosas que no quieren que el pastor las mire, ¿verdad? Pero bueno, seamos prudentes, seamos sabios, tomemos una decisión radical con Cristo, por Cristo. Tomemos una decisión radical. No le demos lugar a los pensamientos que nos hagan dudar de nuestra fe. Pidámosle a Dios sabiduría, entendimiento, para poder identificar a esos falsos maestros. 1 Corintios capítulo 12 nos habla de los dones del Espíritu, y uno de los dones del Espíritu es discernimiento de espíritus. Tenemos que pedir discernimiento de espíritu para identificar a esos falsos maestros. Cimentemos firmemente nuestra fe y nuestras convicciones. ¿Dónde? En la bendita palabra de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Decidámonos por Cristo. Jóvenes que están aquí esta mañana, decídanse por Cristo. No pretendan jugar en dos bandos. Voy a deleitarme en las cosas del mundo y el domingo voy a ir a la iglesia. No, Dios aborrece la hipocresía. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y si aún no ha tomado su decisión por Cristo, esta mañana usted tiene la oportunidad. Esta mañana se le ha predicado el Evangelio. Y es una decisión que usted debe de tomar sin importarle lo que piense fulano o mengano. Es una decisión muy personal.
Porque dice el Señor, si tú te avergüenzas de mí ahora, yo me voy a avergonzar de ti delante de los ángeles. Hoy tiene que tomar su decisión firme, no mañana. Los placeres de este mundo no le van a dar lo que Cristo le puede dar. No vale la pena perder nuestra salvación por las miserias que el mundo puede dar. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Póngase de pie. Póngase de pie.